Saludo cordial para todos. Nosotros somos estudiantes de la Maestría en Comunicación Estratégica. Hoy les hablaremos sobre el modelo de comunicación pública, organizacional e informativa. Quien les habla es María del Mar Palomino Paz. Para empezar, vamos a definir qué es el modelo de comunicación pública, organizacional e informativa del Estado. Este surge a través de la necesidad detectada en el proceso de implementación del modelo de control interno, de construir un instrumento conceptual y metodológico para el diseño de planes de comunicación para las entidades públicas, teniendo en cuenta los componentes de comunicación pública del modelo del Estado. Hola, mi nombre es Carlos Felipe Salazar Muñoz y hoy hablaremos del modelo de comunicación pública, organizacional e informativa en las entidades del Estado, MACPOI, que es una herramienta para la planeación estratégica de la comunicación en los campos organizacional e informativo y de la rendición de cuentas a la sociedad, que se define gracias a un objetivo, formula un propósito y una finalidad para la práctica comunicativa en estas entidades. Se inscribe dentro del enfoque de la comunicación para la construcción de consensos. Al aplicar el modelo, las entidades de naturaleza especial, como lo son las entidades industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta y las empresas de servicios públicos, deben definir las políticas derivadas de su naturaleza específica y ajustarlas o alinearlas a la matriz estratégica a sus necesidades particulares. El objetivo del MACPOI es institucionalizar la comunicación en las entidades del Estado como un eje estratégico y por consiguiente transversal a su estructura organizacional y a la manera como le dan cumplimiento al principio constitucional de la publicidad y a la figura de rendición de cuentas a la sociedad. Es claro que existe una necesidad de definir un propósito y una finalidad que le confieren sentido a la práctica comunicativa en las entidades del Estado, ya que es un proceso de construcción cultural organizacional. Ese propósito y esa finalidad se derivan de la naturaleza del mismo Estado, que es finalmente la naturaleza de sus entidades y se encuadra en el fortalecimiento de lo público como vocación y razón de ser del Estado social de derecho. El MACPOI tiene como propósito construir en la cultura organizacional de las entidades del Estado el imaginario del sentido de lo público y de la función del Estado como administrador de lo público. Y la finalidad del MACPOI está encaminada a introducir en la cultura organizacional de las entidades del Estado la noción de que administrar lo público genera confianza. Cordial saludo, soy José Luis Mantilla y les vengo a hablar sobre los componentes del modelo de comunicación pública, organizacional e informativa. ¿Qué son estos modelos? Son los elementos concretos a través de los cuales este se configura en la práctica comunicativa de las entidades. Es decir, son los elementos necesarios para su diseño, aplicación y ejecución en las entidades públicas. Tenemos 4 componentes principales. El primer componente son las categorías y ejes temáticos. El segundo, la matriz estratégica. El tercero, el plan de comunicación. Y por último, el método de seguimiento y apoyo a la gestión. Vamos a hablar sobre el primer componente y es las categorías y ejes temáticos. ¿Cuáles son las categorías principales? Son 3. Apertura, interlocución y visibilidad. Estas grandes categorías las definen como son unas autopistas o vías por las cuales se espera que transiten las acciones comunicativas contenidas en el plan de comunicación. Primero vamos a hablar de los ejes temáticos, que son los temas organizacionales de los que trata el plan. Apertura. ¿Cómo se define la apertura? Como la capacidad organizacional de estar abierto a la comunidad, ya que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Interlocución es la capacidad de construir visión compartida, es decir, cuando el dirigente y la organización desarrollan la capacidad de dialogar e interactuar con sus equipos de trabajo. Y por último, y no menos importante, la visibilidad, que es hacer visible la gestión, contando e informando lo que se está haciendo. El directivo y el gobernante informan los resultados de su gestión. Ahora hablaremos de las etapas del modelo de comunicación pública, organizacional e informativa.
Esta se define en 4 perspectivas. La primera perspectiva es de la población objetivo. El objetivo de esta perspectiva es producir a partir de la información suministrada por parte de las entidades para así llevar a cabo un plan de comunicación. La segunda perspectiva es la de los procesos. En esta se analiza la adecuación de los métodos, procedimientos de las instancias en la gestión de la comunicación por parte de las entidades. En la tercera perspectiva encontramos que es la del aprendizaje. Este método se plantea para que las entidades públicas lleven a cabo indicadores y en conjunto puedan hacer los drivers. Esto quiere decir que son los motores o impulsadores de todas las perspectivas que abarca anteriormente. Por último, tenemos la perspectiva económica. El plan de comunicación requiere recursos para su ejecución y este componente hace que el método de seguimiento y apoyo sea más efectivo para las entidades públicas. Vamos a hablar de la segunda parte, que es la definición de los objetivos, después del diagnóstico inicial. La definición de los objetivos hace parte del proceso general de la formulación del plan de comunicación. Los objetivos marcan el horizonte hacia el cual se dirigirán el conjunto de estrategias y acciones que se adopten dentro de los procesos comunicacionales que integran el plan. Es decir, hay 3 momentos. El primer momento es la identificación de los focos de intervención, es decir, los ejes temáticos y los respectivos aspectos sobre los cuales se desea incidir. Al analizar los resultados del diagnóstico es posible identificar cuáles son los ejes temáticos y los aspectos de ellos que se requieren ser afectados para mejorar y fortalecer la comunicación organizacional, la comunicación informativa y la rendición de cuentas en la sociedad de la entidad. Este primer momento, que es la identificación de los focos de intervención, hacen parte del cuadro en el cual se han consolidado los resultados del diagnóstico. Se realizan y se revisan las valoraciones cromáticas resultadas de cada uno de los ejes temáticos y a continuación se realiza y se revisa una consolidación por reactivos con el fin de identificar cuáles son los reactivos o afirmaciones que obtuvieron los resultados más bajos, los más bajos puntajes, y por lo tanto están expresando una situación comunicacional problemática que requiere ser considerada como objetivo en el plan de comunicación. El segundo momento es el análisis de las capacidades organizacionales. Habiendo identificado los focos de intervención, el segundo momento consiste en realizar un análisis de las capacidades organizacionales necesarias para intervenir efectivamente en dichos focos. Para ello, se sugiere responder mínimamente 3 interrogantes. El primero ¿es posible implementar mecanismos para resolver la problemática analizada con los recursos humanos, técnicos o presupuestales con los cuales cuenta actualmente la entidad? Una segunda pregunta, y es que en caso de que se requieran recursos especiales, ¿es posible obtenerlos en un plazo razonable para que el plan pueda ejecutarse a cabalidad? Y como tercera pregunta debemos hacernos, ¿es posible realizar alianzas estratégicas, convenios o cualquier otro tipo de sinergias con otras entidades, ya sean externas o internas, que permitan implementar los mecanismos necesarios para resolver la problemática analizada? Ya después de resolver estas preguntas vamos a un tercer momento, que es la formulación de los objetivos. Una vez detectadas las capacidades organizacionales, se procede. Tercera etapa, diseño de estrategias. Las estrategias son las acciones que deben realizarse para mantener y soportar el logro de los objetivos del plan, haciendo realidad sus sueños esperados. Tipos de estrategias: estructurantes y estrategias operativas. ¿Qué son las estrategias estructurantes? Son las que hacen referencia a la estructuración de la movilización organizacional. Por ejemplo, el productor social hace estrategias políticas, es la voluntad política donde se negocian los contenidos. El editor, que hace estrategia organizativa porque es el que realiza los apoyos técnicos, logísticos y presupuestales. Y la sociedad también hace una estrategia masiva. ¿Por qué? Porque se refiere a toda la comunidad en general. ¿Y qué son las estrategias operativas? Las estrategias operativas se dividen en informativas, pedagógicas y de interacción.
Las informativas se realizan en la construcción de la agenda. Las pedagógicas tratan acerca de la pedagogía ciudadana y cómo le llego yo a la ciudadanía. Y por último, las estrategias de interacción, que hace referencia a la movilización organizacional, cómo movilizamos en toda la sociedad hacia el consumo o hacia las actividades que nosotros podamos plantear. Ahora hablaremos de la cuarta etapa, que son los procesos de desarrollo y aplicación de políticas de comunicación. Esta consta de 3 momentos. En el primer momento está la promulgación de políticas mediante las directivas. En un segundo momento se encuentra el instructivo para el desarrollo de las políticas de comunicación. Y en un tercer momento encontramos la aplicación de las políticas de comunicación en los procesos de elaboración y educación para los medios y acciones comunicativas. Teniendo en cuenta anteriormente los 3 momentos, cada entidad debe definir las políticas de comunicación que necesita para ordenar este campo en su cultura organizacional. Por otra parte, el modelo de comunicación organizacional e informativo sugiere siempre 10 políticas que deben aplicarse a cada entidad pública, teniendo en cuenta el marco de la comunicación organizacional e informativa para que éstas se cumplan y se lleven a cabo satisfactoriamente cada una de las políticas. Continuamos con el proceso de elaboración y ejecución del Plan de Medios y Acciones Comunicativas. El Plan de Medios y Acciones Comunicativas consiste en la selección de los medios y acciones que van a ser utilizados para trabajar sobre la ruta crítica temática. Para su diseño es necesario valorar la eficacia de las acciones propuestas en términos de las estrategias estructurales y operativas. La elaboración y ejecución del Plan de Medios y Acciones Comunicativas es un proceso que debe ser realizado por expertos, comunicadores expertos en el manejo de medios y la implementación de estrategias de comunicación organizacional. Este proceso consta de 3 momentos. Un primer momento, que es el análisis de los objetivos de cada uno de los temas de la ruta crítica temática. Una vez evaluadas las capacidades organizacionales y definido el objetivo para cada uno de los temas de la ruta crítica temática, se propone definir los medios y acciones comunicativas que van a ser utilizados para lanzar este objetivo. Esta definición es un proceso creativo en el que resulta fundamental la experiencia y el conocimiento de los comunicadores que diseñan el plan. Entonces podemos definir los medios que vamos a utilizar y las acciones comunicativas que vamos a emprender para alcanzar la meta propuesta. Para ello podemos utilizar una combinación de estrategias de la siguiente manera. Una estrategia política, que puede ser un conversatorio con expertos organizacionales para la alta dirección sobre la importancia del trabajo colaborativo, o la presentación de una campaña interna sobre el tema. Una estrategia organizativa y pedagógica, pueden ser ciclos de talleres auspiciados por las diferentes áreas sobre el trabajo colaborativo, realizados por los expertos que participaron en el conversatorio con la alta dirección. Y por último, una estrategia masiva, que es la realización de una campaña promocional en la emisora interna, carteleras y espacios no convencionales sobre el tema del trabajo colaborativo. De esta manera, deben ser analizados todos los temas de la ruta crítica temática y definidas las acciones comunicativas y concretas en los medios internos y externos para alcanzar los objetivos y las metas formuladas. El segundo momento es la elaboración de cronogramas y presupuestos. Las acciones comunicativas contenidas en el plan de medios son actividades concretas que deben planearse en el tiempo y que suponen establecimiento de niveles de responsabilidad. Hace referencia a los actores que intervienen en la comunicación. ¿Quiénes intervienen? Primero, el productor, que es la alta dirección, que garantiza las condiciones para la implementación del plan y provee y garantiza los recursos. Luego viene el subcomité de comunicación, que es una unidad de orientación que analiza e interpreta la ejecución del plan. Se encarga de las relaciones comunicativas con los medios y toma las decisiones concernientes a la orientación del plan. Por último, el director de editor,
que es el líder del proceso. Algunas de sus funciones son la dirección del proceso comunicativo, el diseño y la gestión del plan de comunicación, desarrollo de contenidos, la edición del discurso y realizar seguimiento. Y los realizadores, que su función principal es el ordenamiento de las políticas que reglamentan las prácticas comunicativas. Motivan a los servidores públicos a que se vinculen a las actividades. ¿Cuáles actividades? Campañas, capacitaciones y movilización.